no más. Son los únicos, ya vamos a tener. Pues, bueno, vamos a dar inicio al coloquio con una breve exposición de los que han coordinado el libro, la primera parte de este libro, que tiene 3 partes. Y les hemos pedido una muy breve explicación de cómo lo armaron. Pero yo aprovecho de una vez para presentar ya después que hablo la ventana. La doctora Antonella Romano es catedrática de Historia de la Ciencia del Departamento de Historia y Civilización en la European University Institute en Florencia. Y entramos a la sala va a estar bueno, ya ahorita ya está en lejos. Se ha especializado en la historia de la ciencia y prácticas científicas en Europa y en el mundo de los siglos XVI al XVII. Su principal línea de investigación versa sobre la ciencia europea en la emergencia de la modernidad, enfatizando las relaciones de ciencia y religión, sobre todo en Roma. Dentro de dicha línea destaca la aportación de la Compañía de Jesús a la formación y circulación de la ciencia moderna, en lo que denomina revolución científica, acentuando la relevancia de los jesuitas en el proceso que ha conectado la cultura europea con otras partes del mundo. Sus estudios se concentran sobre China y México. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con las instituciones y académicos de alto prestigio como el Centro European University de Budapest, la Universidad de Stanford, la Universidad de Roma, la de la Sapienza, y en Francia estuvo trabajando en el Centro Alexandre Cornet y en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, de donde es director. No tiene muchísimas publicaciones, no las mencionamos, todo esto. Tiene muchísimo trabajo en muchos idiomas. Ahora, más en planta del doctor Paolo Nervini. Es académico de la Universidad de Turín. Sus principales temas de investigación son la historia de la educación, la historia de los modelos pedagógicos y las prácticas de difusión de la cultura europea en los siglos XIX y XX. Se ha dedicado al estudio de las teorías educativas practicadas por la Compañía de Jesús en los siglos mencionados, de los manuales empleados en las escuelas y a la investigación del sistema escolar del Reino de Cerdeña en la Edad Moderna. La investigación del Dr. Bianchini ha estado vinculada con la Universidad de Sorbona de París, el proyecto Youth Start de la Unión Europea y la Universidad Sa' Foscari de Venecia. Fue becario de la Fundación Joseph Tobini de Brescia y es coordinador del Banco de Datos Italianos del Manual Escolar EDISCO, aunque tiene que ser también todas estas posibilidades. Bueno, pues le vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Gracias a Perla y gracias a todos los colegas, las autoridades que nos dieron la oportunidad de volver en esta universidad que ahora podemos considerar como un lugar nuestro, espero. Y porque hace ya muchísimos años que seguimos colaborando con Perla y con los colegas del Departamento de Historia, porque tenemos algo que nos acumula. Lo que nos acumula es la historia de la Compañía de Jesús. Una historia que más conocemos nosotros por su parte antigua, la menos conocida, la parte antigua que pero ha seguramente sido la parte fundacional de lo que se puede considerar una identidad todavía viva, o sea, por lo menos así los esperamos. Nuestro objetivo ahora mismo, en 3 minutos no más, sería, y lo hemos discutido antes con Paulo, sería hacer una presentación de la primera parte de este libro, que tiene 3 partes. Ya, pero la primera no solo es la más larga en términos de páginas, pero sí seguramente la más interesante, no hay duda.
Las obras también. Sí. Pero, un poco menos. Que hemos conseguido, después que Petla nos hubiera contactado para pedirnos el honor de participar en el proyecto, para nosotros ha sido un honor, que hemos concebida como un intento. Todavía mantenemos la idea de ensayo, experiencia, quizás sería una idea que hace parte de la herencia jesuítica, porque ellos han hecho muchísimas experiencias en el trabajo de concepción de lo que ha sido su papel en la educación, una experiencia con sus límites, seguramente, es más difícil hacer cuando tienes límites. Los límites eran de tiempo, en primer lugar, o sea que hemos tenido que trabajar muy rápidamente para que este volumen podría salir ahora como el primero de la colección, que gracias a Petla va a ser muy exitosa, y trabajar alrededor de un tamaño, un número de páginas muy limitado también. O sea, eso explica muchísimas de las selecciones que hemos hecho, no solo en términos de construcción del proyecto mismo, pero también en términos de escritura, porque tener 20, 30 cartillas no es suficiente o más para desarrollar las cosas. O sea que nos parece importante subrayar este elemento que, por el cual hemos decidido hacer unas selecciones, ¿no? Y el primer punto que sería importante subrayar en eso es que no van a encontrar en esta primera parte, la mejor, etcétera, pero no van a encontrar una historia de los colegios jesuitas de la antigua Compañía. No es lo que hemos querido hacer, suponiendo que eso se hubiera podido hacer adentro de este proyecto, pero no nos interesaba más que todo. Y no nos interesaba porque hay unas historias de los colegios en general, y porque hay una historiografía muy larga de las historias de los colegios antiguos, de la cual nosotros somos los herederos, no hay duda en esto. Pero lo que nos parecía más importante en el día de hoy, para hacer de esta primera parte del volumen un ensayo para poder reflexionar también sobre hoy y más que todo mañana, ha sido elegir a los temas que a nosotros nos han parecido los más importantes de lo que en cuanto a historiadores podemos recoger de esta larga historia de los colegios jesuitas, de la primera Compañía de Jesús, de la antigua Compañía de Jesús. Y por eso hemos decidido trabajar con, queremos decir, dos elementos fundamentales. En primer lugar, ofrecer un lugar de discusión en estas páginas a tradiciones historiográficas distintas. Y por eso se encuentran en este volumen escritos hechos por colegas de las Américas y colegas de las Europas, que Europa tampoco es algo tan unido y único también, ¿no? Esta selección para nosotros es muy importante porque refleja uno de los cambios fundamentales que se pueden notar en la manera de escribir historia en el día de hoy. O sea, una manera que toma en cuenta un diálogo muy largo. Las historias todavía no se escriben a nivel nacional, afortunadamente. Se escriben a nivel internacional y a través de intercambios de colegas, de ideas,
de libros y de culturas historiográficas distintas, y por eso el primer elemento para nosotros de selección ha sido esto, o sea que hay con 6 artículos, con 6 ensayos, una pequeña imagen de todo lo que está alrededor de estas páginas, o sea, una historiografía muy larga, muy internacional. Varios países tienen un papel importante y desde este punto de vista seguramente sería necesario subrayar el papel de los italianos, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, visto que soy francesa, y los colegas italianos que van que participan en este volumen, pero también nosotros, y también en la producción de lo que va a ser el evento de estos días, o sea, la presentación del teatro de estas obras. Y me parece que sí que hay una historiografía italiana muy importante que ha participado de manera absolutamente fundamental en la renovación de los estudios sobre la Compañía de Jesús, y quiero insistir en esto porque en Europa la historiografía italiana todavía no está reconocida por su importancia y su riqueza. El mismo tendría que ser decidido por la historiografía española. Hay también en este momento, desde 10 años, quizás más, un importante inversión de trabajo, por parte de los colegas españoles, y esto es fundamental no solo porque hay una bellísima tradición historiográfica que se está desarrollando, pero también porque esta tradición es la que ayuda a hacer el vínculo entre Europa y Américas, entre Europa y el mundo. Y por esto el tercer polo son las Américas. Acá en la Universidad Iberoamericana no hay nada que decirle sobre el papel de los colegas mexicanos en este asunto. Los colegas del Departamento de Historia han hecho un trabajo fundamental desde hace ahora muchísimo tiempo, ya cuando Perla estaba directora del programa, y lo han hecho con eventos, con trabajos individuales y con publicaciones y traducciones. Y aprovecho de esta pequeñita introducción para recordar el trabajo hecho sobre la obra de Michel de Certeau, por ejemplo, que todavía es fundamental en lo que hacemos, trabajando sobre temas como los que son los suicidios. Y lo aprovecho también porque el segundo volumen de la Fabianística ya salió hace 3 semanas en París, y estoy segura que la Ibero dentro de poco tiempo nos va a ofrecer la versión española de eso. Y hay o sea que historiográficamente hay todo esto, y estas páginas que Perla nos dio, hemos tenido que luchar un poco para entender 5 páginas más, 10, quizás 15, pero al final no hemos podido obtener más, porque ella es una directora feroz, pero todo esto se encuentra, esperamos, por lo menos, en los capítulos que han contribuido a la construcción de este tema. El otro elemento fundamental de esta selección que hemos hecho es encontrar los temas, porque hemos trabajado por temas. Los temas que para nosotros han sido los que reconocemos como los que merecen ser subrayados para entender la herencia de la historia y para todavía, esperámoslo también, suscitar nuevos trabajos sobre esto, porque hay un montón de trabajo todavía que tenemos que hacer, y no podemos simplemente aceptar el hecho que la escritura de la historia sea la escritura de la historia del día de hoy. La escritura de la historia empieza con
pasado, y ese pasado, la historia de la Compañía de Jesús nos ofrece de manera particularmente interesante con esta primera parte de su historia, o sea, la historia de la antigua Roma. Los temas que hemos seleccionado, hablando juntos y con una tema que siempre ha sido muy disponible en estas discusiones, son los que ustedes van a poder encontrar en este libro, que, por decirlo de manera muy rápida y también porque quizás no tenemos todavía todo este tiempo, son en primer lugar los dos capítulos que abren el volumen, escrito por Pablo y yo, pero invirtiendo la cronología por yo y Pablo, porque trabajamos sobre el siglo XVI-XVII y él sobre el XVII-XVIII. Y eso también es muy importante, o sea que la coordinación entre nosotros ha sido alimentada por el hecho que tenemos unas visiones complementarias. Él desde el momento de la Ilustración y yo desde el momento de la fundación y del Renacimiento. Y eso nos ha ayudado muchísimo a poder reflexionar más sobre los cambios que el volumen tenía también que reflejar a su vez. Y estos dos primeros ensayos son generales sobre el proceso de formación alrededor de la Compañía de Jesús, y lo vamos a discutir más adelante en la segunda parte de esta presentación, o sea que no voy a insistir en esto. Después de que los capítulos siguientes se dividen en primer lugar una contribución por parte del amigo y colega Enrique González de la UNAM, que no le parezca un paradoja, pero sí que la historia del desarrollo de los colegios de la antigua Compañía de Jesús y en el antiguo régimen siempre ha sido conflictivo. Ha sido conflictivo en relación con las otras instituciones educativas, porque la Compañía de Jesús no nace de nadie, nace en un conjunto intelectual, cultural, institucional, en la cual tiene que tomar su espacio, y su espacio específico. Esto implicando desde el principio de la fundación unos momentos de conflictos muy duros, de rechazos por parte de instituciones, de ciudades, etc., ¿no? Y de fracasos también, ¿no? Y Enrique González en su ensayo nos ofrece una reflexión larga basada en su propio trabajo de investigación sobre las relaciones conflictivas entre la Compañía de Jesús y la Universidad de México, porque como ya saben muy bien, los jesuitas llegan a México casi 20 años después de la fundación de la universidad. O sea, en el 1570, cuando empiezan las primeras clases, ya hay una institución de educación superior, como dice el título de este volumen, que ya ofrece a las élites su manera de construir a una identidad universal. Y la propuesta hecha por los jesuitas es una propuesta distinta. Lo era en el viejo mundo, sigue siendo en el nuevo mundo. Desde este punto de vista, no hay unos cambios fundamentales. Hay simplemente este proceso que se repite, y por eso nos ha parecido muy importante integrar en esta reflexión sobre la historia de la antigua Compañía de Jesús
esta dimensión conflictiva, no para ser polémicos, como ya una viejísima tradición antijesuítica lo ha ofrecido en el pasado, también en el presente, pero también para demostrar que en los conflictos también a través de esos conflictos también se ha construido una identidad de la compañía de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque esta compañía, como también lo saben mejor que nosotros, es una compañía que vive, está en el mundo. Ser en el mundo significa ser capaz de enfrentarse con lo que está bien en este mundo y todo lo que no le parece bien. Y por eso esta dimensión. El capítulo siguiente nos ha parecido fundamental también porque ilumina una dimensión que para nosotros todavía sigue evidente y se ve en este lugar en particular. Los colegios jesuitas son lugares de cultura que no se pueden pensar sin libros, obviamente. Y sobre la cultura del libro y el papel de la compañía de Jesús en relación con la cultura del libro, ya se ha escrito mucho, hemos ordenado en el 2008 un volumen que estaba muy implicado en este tema. Lo que nos parecía importante era subrayar esta dimensión de la aportación jesuítica a través de las bibliotecas. Las bibliotecas de los colegios siguen en el día de hoy siendo los lugares de la memoria, los lugares del patrimonio también, que nosotros tenemos que cuidar. Sé que en esta biblioteca hay un cuidado muy fuerte para esta parte de la historia de la compañía de Jesús, que tiene que ser cuidado para poder ofrecer a los historiadores del futuro unas bases para seguir trabajando. ¿Y quién hubiera podido escribir este artículo si no? Y somos muy agradecidos a él por haber aceptado, sino el gran historiador de las bibliotecas jesuitas, el José de Rey Fajardo, que ha sido uno de los primeros historiadores a poner la atención sobre eso. Y él lo ha hecho trabajando en las bibliotecas de las Américas, de la América que él conoce muy bien, o sea, Venezuela y Colombia también. Y nos ha parecido muy importante pedirle a él, porque es también una manera para reconocer el trabajo hecho. Y por su parte, en los 30 últimos años, sí que este trabajo hubiera sido conocido como lo merece. En este sentido, para nosotros, añadir su contribución era una manera de poder aprovechar nosotros y ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de conocer el trabajo hecho por José Rodríguez. El último artículo está escrito por mi colega y amigo italiano también, Antonio Trampus, y es un artículo que ofrece una reflexión sobre los colegios como lugares de vida intelectual en relación con el mundo, o sea, a través de este tema que ha sido trabajado de manera muy intensa en los 20 últimos años quizás, o sea, la participación de los jesuitas en cuanto profesores de los colegios, pero también en cuanto intelectuales, podemos decir, a la vida intelectual del mundo moderno, o sea, lo que se llama, lo que los historiadores a veces llaman la República de las Letras. Esta expresión que nació con el Renacimiento y que hasta la Ilustración sigue
ser utilizada para reconocer, para identificar este grupo de intelectuales que participan al desarrollo del debate sobre cultura y sobre innovación, etc. Para muchísimo tiempo la idea que los jesuitas, ¿por qué eran jesuitas? No hacían parte de la República de las Letras, era una idea muy difundida en la historiografía. El término mismo de República de las Letras ha sido construido por Lorenzo García. Un minuto ya, pero yo no sé. Simplemente un minuto, no. La expresión misma nace por parte de estos literatos que se piensan autónomos, que se piensan hacer parte de esta república literaria, o sea, de un mundo libre. Y para ellos, en la Edad Moderna, estamos hablando del antiguo régimen, ser un clérigo, y en particular un jesuita, era incompatible con la idea de libertad de expresión, con libertad de juicio. O sea que hay una larguísima tradición historiográfica que ha rechazado los jesuitas afuera. Después de que muchísimos trabajos han demostrado no solo la aportación de los jesuitas a esta república. O sea, en el día de hoy sería muy difícil imaginar un Athanasius Kircher fuera de las letras del siglo XVII. Pero todavía, cuando yo intento hablar de la aportación científica de Kircher, los historiadores de la ciencia son muy positivistas, son históricos. Estamos hablando de bromas, o sea, estamos hablando de cosas que no tienen ningún sentido científico. Y eso, que es muy interesante, del cual se podría hablar quizás un poco más adelante, son todavía expresiones de una dificultad a aceptar una reflexión sobre lo que significa pensar y producir intelectualmente en el antiguo régimen. Por esto nos ha parecido fundamental ofrecer otras maneras de acercarse a estos temas sin negar las dificultades de lo que era la construcción del pensamiento en los siglos XVI, XVII y XVIII, pero todavía sin negar, por otro lado, el papel fundamental de circuladores, fuera solo esto que los jesuitas han tenido en el mundo, y de circuladores de culturas, y de circuladores de culturas entre las cuatro partes del mundo que se estaba desarrollando, que se estaba componiendo en este periodo, y por eso nos parecía fundamental adentro de este proyecto terminar con eso. Me parece que muy brevemente hemos intentado dar el sentido de la coherencia que hemos intentado construir a través de esta primera parte, consciente que las selecciones son selecciones, o sea, que desarrollar algo significa dejar fuera otros temas, claramente. Muy felices de recibir sus críticas para cualquier aspecto que parezca no funcione, pero muy honorados por la confianza que tenemos en permitirnos